el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vayan al libro de Efesios capítulo 6, verso 13. Dice la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Uno no sabe cuándo va a ser un día malo, porque uno se levanta entusiasmado, haciendo sus propios planes, pero no sabe si va a ser un día bueno o un día malo. No sabe si ese día va a tener problemas al iniciar el día o al terminar el día. Por eso dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. ¿Qué significa en la Escritura estar firme? Estar firme depende de algo más que vitalidad, depende más que de que las piernas tengan fuerzas. Lo que significa estar firme está hablando de lo espiritual. Estar firmes en el espíritu. Porque cuando estás firme en tu espíritu, puedes, a pesar de los problemas, a pesar del que el día sea malo, puedes mantenerte confiando, puedes resistir largamente, con perseverancia, porque estás logrando esa fortaleza que viene de Dios. No hay cómo confundirse. Tener fortaleza interior no es lo mismo que ser una persona dura, endurecida por las experiencias de la vida. Más bien, para ser firme necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Por eso Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Diga el débil: soy fuerte en Jehová. Porque él sabía que Dios se perfeccionaba en su debilidad. Cuando él estaba enfermo y necesitaba una sanidad urgente, le decía al Señor que lo sane, y el Señor lo único que le contestaba: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que cuando vivimos situaciones en las cuales nuestras fuerzas llegan al límite y ya no podemos más, es entonces cuando solo Dios puede actuar y acontece un vuelco inesperado que orienta nuestra vida en una nueva dirección. Saber que estamos en Él nos da confianza, nos afirma, y aún el nivel de resistencia aumenta. Uno no se puede volver fuerte en el espíritu de la noche a la mañana. David enfrentó muchos desafíos y algunos de ellos duraron años, pero David no cedió a la derrota, siguió adelante hacia la victoria, sabía lo que le pertenecía, no se detuvo hasta que sucedió. Y de la misma manera podemos desarrollar cada uno de nosotros la capacidad de creer en Dios en cualquier circunstancia. Cuando se acercó una persona a pedirle sanidad al Señor Jesús, le dijo: si puedes creer, porque al que cree todo es posible. Era un padre de familia que estaba angustiadísimo por su hijo. El muchacho tenía epilepsia, dice que lo tumbaba el espíritu malo, decía la Escritura.
y caía cualquier rato. ¿Han visto ustedes un epiléptico caer? No muchos han visto, pero cuando uno ve, se impresiona cómo esa persona comienza a temblar y cae en el piso. Y no hay manera de socorrerlo, de tocarlo, peor si uno es ignorante de esas cosas. Así que este padre estaba desesperado y le dice: saná a mi hijo. Y él le dice: si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Porque le dijo: ¿tú crees? Y él dijo: ayúdame en mi incredulidad. Le estaba diciendo: a veces creo, a veces no creo. El desánimo no puede influirte, el miedo no puede detenerte, las malas noticias tampoco podrán detenerte, la adversidad tampoco, porque eso es el pan del día. Eso acontece a todos, porque la gente, cuando un creyente está sufriendo, dice: ay, ¿cómo que es creyente? Y miran las cosas que les pasa. ¿Y dónde dice en la Biblia que a los creyentes no les pasan cosas? Solamente hablan en su ignorancia, porque no saben que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dijo Él, yo he vencido al mundo. Nunca dijo: no, una vez que se conviertan ustedes, se acaba la aflicción. Si tienen deudas, yo se las voy a pagar. Si tienen problemas, yo se los voy a solucionar. Nunca, jamás dijo eso. Y sencillamente para que nosotros sepamos que sin la fuerza de Dios nada podemos hacer. Más bien cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando dejamos el orgullo, recibimos de su gracia. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, dice: pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por ello no debemos temer, porque es allí cuando recibimos un tipo de fuerza que cada persona tiene que experimentar. Porque eso es una experiencia que antes no habíamos experimentado. Recuerden que cuando el Señor quiso dar un ejemplo de alguien grande en el reino de los cielos, ¿qué les mostró a sus discípulos? ¿Les mostró una foto? ¿Qué les mostró? Les mostró un niño. Porque para llegar a ser fuerte en el espíritu debemos volvernos como niños en la fe. ¿Cómo son los niños? Creen. El padre le dice: te voy a regalar una bicicleta para Navidad. Y el niño está esperando. Llega Navidad, no hay con qué comprar la bicicleta, y el padre le dice: hijo, no he podido, pero para el próximo año. Primero se queda triste y después se pone contento, dice: el próximo año mi padre me va a regalar una bicicleta. ¿Por qué? Porque el niño cree en su padre. No sucede así cuando nosotros creemos en Dios. No estamos con un padre natural. Estamos con un Padre celestial, que es el Padre de todos, creador de los espíritus. Por eso es tan importante entender que Dios nos planta en la iglesia. Y cuando una planta es plantada en buena tierra, es seguro que esa planta va a dar raíces, va a crecer también. Y cuando vengan las tormentas, cuando venga la sequía, cuando venga el frío, cuando venga el calor, aunque al principio seamos como un árbol joven, vamos a seguir obteniendo el alimento del suelo y el aire, y así vamos a seguir creciendo.
Por eso es importante saber dónde Dios te planta. Si es buena tierra el lugar donde Dios te planta, es necesario saberlo. Porque si la tierra es mala, nunca vas a poder crecer y ser un árbol fructífero. El crecimiento se verá en la estatura del árbol, en la corteza, porque se irá ese árbol engrosando, le van a salir hojas y luego va a dar fruto y seremos como dice el Salmo 92. El justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Un cedro en el Líbano, 10 hombres con las manos extendidas no logran abrazar un cedro, un árbol de cedro. Son famosos los cedros del Líbano. Por eso dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Dónde? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos, estarán verdes para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza, que es recto y que en Él no hay injusticia. Dios nos está desafiando a estar firmes y vigorosos hasta la vejez. El viejo que se queda en su casa se vive quejando y se compromete en la charla. Y dice la Escritura que en la abundancia de palabras no hay sabiduría. Que uno va a pecar porque uno comienza a enlazarse, que habla la hija para el fulano y perengano, y uno también le yapa y dice, así es, así es. ¿Por qué? Porque está en un lugar que no le corresponde. Pero si es la familia, sí, es la familia. Pero Dios te ha mandado congregarte, plantarte en un lugar para que puedas dar fruto y puedas decirle también al de la familia, no hablen así, no está bien. Se van a enojar, pero claro que se van a enojar. Estás enseñando principios de reino. Por eso es que digo que Dios nos está desafiando a estar firmes, porque el enemigo es especialista en tácticas para desalentarnos. Tiene una experiencia de más de 6,000 años haciendo lo mismo, dándonos donde más nos duele, para que aflore lo que hay en nuestro interior y así nosotros no podamos notar nuestro avance y quedamos desalentados en el camino. Cuando estamos enfermos y no hay mejoría, nos desalentamos. La gente misma nos desalienta. La gente misma murmura diciendo, debe estar en pecado. Y cuando una persona está enferma, estas palabras son terribles para un enfermo. Porque lo que quiere un enfermo es alivio. Lo que quiere un enfermo es sanidad. La Escritura dice que pagamos las consecuencias de nuestro pecado aquí. Así que no olvidemos que hay una ley que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Uno de los malhechores que estaba colgado en la cruz, en el Calvario, porque dice que Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones, de 2 malhechores. Y uno de ellos que estaba colgado le injuriaba a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro, le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo,
Y dijo el hombre a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo al hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón había entendido claramente que estaba cosechando lo que había sembrado. Merecía la cruz según la ley romana, y ahora, antes de morir, se estaba arrepintiendo, estaba reconociendo que había invertido mal su vida y que estaba cosechando lo que había sembrado. Después de un rato escuchó las palabras que dijo Jesús: consumado es. Por lo tanto, en aquel momento que Cristo murió, los pecados de aquel ladrón quedaron pagados. ¿Pero murió el ladrón ese rato? No murió ese rato. Siguió pagando sus pecados. Le quebraron las piernas, para agilizar su muerte. Vivió un cortito periodo más después que Jesús murió. Juan capítulo 19, del verso 31 adelante. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día sábado, pues era el gran día, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y vinieron los soldados, le quebraron las piernas del primero, les quebraron las piernas del otro ladrón también, que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando vinieron a Jesús para quebrarle las piernas, lo vieron muerto y no se le quebraron, no las quebraron sus piernas, porque estaba escrito por el profeta que ningún hueso suyo sería quebrado. Así que en la lectura del Evangelio del Juan 19 que acabamos de leer, vemos que los ladrones vivieron varias horas más después que el Señor Jesús murió. Tuvieron que sufrir una agonía adicional con las piernas quebradas. Al tener las piernas quebradas, ellos no podían sostenerse en la cruz. O sea que tenían asfixia. Ya no podían sostenerse. Una asfixia como de asma. Y la práctica de la fractura de las piernas aceleró la muerte. Y el ladrón que fue salvo, si el ladrón que fue salvo no estuviera pagando por sus hechos, no hubiera cosechado más sufrimiento de los que había sembrado. Así que cuando le digan a usted: mire, el fulano, la fulana está enfermo, y eso que es cristiano, dígale a usted: ¿dónde dice la Biblia que nosotros no vamos a sufrir? Más bien, nosotros, antes de conocer a Dios, sufrimos el doble por las cosas que nos pasan. Pero cuando conocemos al Señor, sufrimos, sí, pero con esperanza. Porque ese sufrimiento no es para siempre, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. ¿Por qué Jesús no se llevó al paraíso inmediatamente a este hombre después que él murió? Porque Jesús murió primero y ya el ladrón creía. La respuesta es sencilla: Jesús pagó el pecado de salvación eterna del ladrón. Pero él no negó el principio de la siembra y la cosecha. Dicho de otro modo, cosechamos lo que sembramos, porque este es un principio instructivo, pedagógico, que al pueblo de Dios le gusta olvidar. Muchas personas que están muy enfermas y han tenido vidas pecaminosas
de repente se les habla del Señor para que inviten a Jesús a que entre en sus vidas. Y lo primero que dicen, serviré al Señor el resto de mi vida si Él me sana. O sea que si no te sana, no vas a hacer nada. La entrega a Dios no es condicional. Debemos estar dispuestos a servir al Señor enfermos o sanos. Y si quiere el Señor mejorar nuestra salud, bien. Y si quiere llevarnos, también bien. ¿No es cierto? ¿Acaso podemos patalear y a gritos decir, no, Señor, todavía no? Cada uno tiene su hora, dice Eclesiastés. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Romanos 8:28 dice, y sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Somos llamados a ser santos, porque esta palabra significa a veces una cosa para Dios y otra cosa para el hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 adelante. Pedro escribió en su carta lo siguiente, por lo cual ustedes se alegran estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, mas sin embargo es probado con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y honra cuando Jesús el Cristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Suena como si todas las cosas estuvieran obrando para el bien de nosotros. Para Dios sí están obrando para bien. Y eso es lo que a nosotros nos debe importar. Gálatas capítulo 6. Carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Decía Pablo, no se engañen, les estaba hablando a los Gálatas, no se engañen, de Dios nadie se burla, nadie hace chacota de Él, cada uno cosecha lo que siembra. Y el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, a su carne, de esa misma naturaleza, su carne va a cosechar destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una vez más vemos que Dios no hace acepción de personas entre creyentes. Si has estado viviendo en pecado sexual, ¿dónde vas a cosechar? ¿En tu carne? En tu carne. La ley de Dios es absoluta, no hay escape, pero a su debido tiempo. Si nos sometemos bajo la mano poderosa de Dios y estamos dispuestos a servirle en cualquier circunstancia,
vamos también a cosechar recompensas eternas. ¿Cuándo? Si no desmayamos. ¿Cuántas veces sentimos desmayar en vez de darnos por vencidos? Debiéramos decir lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. O sea que lo que debemos pedir es que Dios nos ayude. Y que nos dé también una dosis mayor de resistencia. Jesús, quien nos salvó, nos asegura que podemos estar firmes en cualquier situación. Porque al unirnos a Cristo, nos unimos al ejército del reino. Seamos conscientes de ello o no. Y nos da armas especiales e inclusive nos entrena. Véalo el Salmo 144:1. Ahí viene el entrenador. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra, instruye, entrena, enseña, prepara mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Adiestrar es enseñar, preparar, hacernos diestros. En este caso, es Dios mismo quien nos enseña. Es Él que nos conduce desarrollando nuestras capacidades, nuestras habilidades, talentos y la totalidad de nuestro ser como personas. Muchos creyentes viven la vida cristiana como un paseo dominical. Vas a ir a la iglesia así el domingo. Un paseo, un paseíto. No ven la realidad a causa de su ceguera. No sienten la carga espiritual por las almas. No le importa que el vecino no sea salvo. No le importa que sus amistades no sean salvos. No le importa que sus empleados no sean salvos. No le importa. No siente. Son insensibles. Son duros. Los deseos de la carne y de los ojos son mayores que su necesidad espiritual. Y la falsa vanagloria de este mundo los controla por completo. Todos los creyentes necesitamos ser adiestrados, porque no estamos preparados para los días malos, ni tan adiestrados, enseñados, ejercitados espiritualmente para las emergencias de la vida. Es Dios quien adiestra nuestras manos para la batalla, para la guerra. Y cuando nosotros decidimos que nos haremos parte de ese ejército, iremos a la guerra, cueste lo que cueste. Jehová es varón de guerra y poderoso en batalla. ¿Por qué cree que dice todas esas cosas la Escritura? Él mismo se llama a sí mismo Jehová de los ejércitos. Y Él no ha perdido nunca una batalla. Y ha estado inmerso en todas las batallas de la humanidad. Cuando tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos vestimos con toda la armadura, vamos a poder estar firmes, vamos a poder resistir las acechanzas del diablo, porque Él nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y ningún dardo del enemigo nos tocará. Somos adiestrados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando nos rendimos a través de la rendición de nuestra voluntad, a través de la oración,
Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser guerreros espirituales, nos convertimos en martillos y en armas de guerra, dice Jeremías 51:20. Cambia tu mente, cambia tu vida, cambia tus largas horas en el celular y en la tele. Lee más la Escritura, aprende a orar y te aseguro que tu vida nunca más será la misma, porque vas a convertirte en un vaso útil para el Señor. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.